Calcio, funciones y deficiencia. El calcio es un elemento químico de símbolo Ca y de número atómico 20. Su masa atómica es de 40.078. El calcio es un metal suave grisáceo y es el quinto más abundante en masa en la corteza terrestre. También es el ion más abundante que se encuentra disuelto en el agua de mar, tanto como por su molaridad y masa, después del sodio, cloruros, magnesio y sulfatos. El calcio es absorbido por las raíces en su forma catiónica, Ca+2. En el interior de la planta es poco móvil, ya que solo circula en el xilema, movido por la fuerza transpiratoria. Entra fácilmente en el apoplasto y es absorbido en forma intercambiable por las paredes celulares. Su tasa de absorción dentro del citoplasma está severamente restringida y parece estar muy relacionada con los procesos metabólicos. La movilidad del calcio de célula en célula y a lo largo del floema es muy baja y se considera que solo el calcio y el boro funcionan principalmente fuera del citoplasma. El contenido de calcio en las plantas varía entre 0.1 y 5% del peso seco, dependiendo de las condiciones de crecimiento, la especie de que se trate y el órgano de la planta. Aún en altas concentraciones el calcio no es tóxico para la planta y es muy efectivo para detoxificante de otros elementos minerales presentes en altas concentraciones en las plantas. Funciones. En la laminilla media se une a grupos de ácido carboxílico, de los ácidos poligalacturónicos, las pectinas, en forma relativamente intercambiable, teniendo una reacción cementante de unión entre células y ayudando a fortalecer las paredes celulares, lo que les confiere resistencia a enfermedades fungosas, ya que la presencia de pectatos de calcio hace los tejidos altamente resistentes a la degradación por la enzima poligalacturanasa, que es secretada por muchos hongos patógenos. El calcio también se concentra en la superficie externa de la membrana plasmática, donde cumple funciones esenciales como la estabilidad y la regulación de la permeabilidad de dicha membrana, mediante su actuación como puente de unión entre grupos fosfato o carboxilo de los fosfolípidos y proteínas. Se cree que la solubilización de los sitios de unión del calcio en las paredes celulares y la subsecuente redistribución de calcio dentro de las células reprime las poligalacturonasas y activa también el sistema generador de etileno. Está localizado en la interfase entre la membrana plasmática y la pared celular. Así, la redistribución de calcio es el estímulo primario o actúa como segundo mensajero para establecer el momento en que se inicia el proceso de maduración de frutos carnosos. En la imagen tenemos la estructura de este calcio participando en la unión de varios grupos pectatos, que es, como se mencionó en el escrito, es el cemento que permite unir a diversos componentes de la pared celular, que son fundamentales para mantener la estabilidad de esta estructura. Si vemos nosotros la estructura de la pared celular, encontraremos diferentes capas, lo que es la lámina media, la pared primaria, pared secundaria y por último la membrana plasmática. Su principal labor es como una barrera física, pero también participa en la percepción de la integridad, también como fuente de metabolitos y proteínas y para moléculas señalizadoras. Es una estructura que permite también detectar estímulos o señales del exterior de las células. Si nosotros observamos su estructura interna, encontraremos que la lámina media pues está uniendo unas paredes con otras dentro de las células. ¿Sí? Y aquí vemos que también encontramos las punteaduras o los plasmodesmos que comunican a una célula con la otra. Entre los principales componentes de la pared celular pues tenemos la celulosa, principalmente en la pared primaria, lámina media, homogalacturanano, gilogalacturanano, ranogalacturanano 1 y ranogalacturanano 2, en este caso son las pectinas. Y aquí tenemos la celulosa, en la pared secundaria pues tenemos monómeros de lignina, calosa, giloglucano, gilano, manano y glucomanano, entre otros componentes. El calcio está implicado en los procesos de división y elongación celular y su acción está relacionada con las auxinas, el ácido indolacético en este caso. El calcio por sí solo o en conjunción con otras sustancias como la calmodulina tiene un efecto activador sobre algunas enzimas, particularmente varias de las unidas a las membranas, entre ellas las ATP-asas. Aquí vemos que el calcio tiene efectos tanto en el crecimiento como en la distribución de compuestos químicos en el interior de la célula.
Aquí vemos el modelo propuesto para la distribución del calcio y de la auxina durante el gravitropismo de las raíces, o sea, el crecimiento hacia la tierra que tienen las raíces. El ácido endolacético es sintetizado en el tallo y transportado a la raíz vía sistema vascular. Cuando la raíz está vertical, los estatolitos se depositan en la parte basal de las células de la caliptra. Estos estatolitos, ricos en hierro, son los que permiten orientar el crecimiento de las raíces y lo que permite que éstas crezcan hacia la tierra, aunque nosotros sembremos la semilla al revés y ésta produzca el tallo hacia abajo y la raíz hacia arriba. Los iones calcio y la auxina, que se transportan acropetalamente en la raíz, se reparten por igual dentro de la corteza en la zona de elongación, promoviendo la elongación. Aquí vale hacer este apunte y es que estos términos acropétalo pues dice que muchos reguladores de crecimiento son transportados en la planta de forma acropétala, transporte de la base hacia el ápice, o iobasipétala, que es el transporte del ápice hacia la base, coordinando el crecimiento a lo largo de la planta, mientras que otros actúan en los tejidos en donde fueron producidos. ¿Sí? Esto significa que tiene diferentes formas de transportarse los diferentes reguladores de crecimiento que están implicados en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Volviendo a la raíz, cuando esta está horizontalmente, los estatolitos se caen por su peso hacia las paredes laterales de las células, lo que dispara el transporte de calcio y la auxina hacia una sola mitad de la cofia. La llegada a la corteza de concentración muy elevada de auxina produce la inhibición del crecimiento y provoca la curvatura de la raíz. Como pueden ver ustedes, el calcio es fundamental en esta situación como un mensajero para la actuación del ácido endolacético en el crecimiento de las raíces. En células vacuoladas de las hojas, una gran proporción del calcio se encuentra dentro de las vacuolas, donde contribuye al balance sobre cationes y aniones y como un soluto para la osmorregulación. Aquí observamos que el calcio, junto con otros nutrientes como el sodio, el potasio, funciona como un activador de estas bombas y de otras estructuras especializadas que permiten la entrada y salida de solutos de diferentes organelos celulares. Muy importante para mantener la turgencia de estas estructuras, lo que permite el crecimiento posterior del tejido vegetal. Otra situación muy importante en la que el calcio participa es la estabilidad de las membranas celulares, como mencionábamos al inicio de la presentación. Mediante enlaces de fosfolípidos, los iones de calcio mejoran la estabilidad estructural y la integridad de las membranas biológicas. En las células con deficiencia de calcio es muy común encontrar alteraciones o disfunciones en la estructura de la membrana, lo que las hace muy permeables y provoca la exudación de compuestos orgánicos como azúcares o aminoácidos desde la raíz o las células foliares, las cuales son un excelente sustrato para alimentar patógenos. Esto es un síntoma bastante visible de que tenemos algún problema de nutrición en las plantas. Ya lo mencionábamos con el potasio, que es un transportador de muchos de los fotoasimilados. Cuando estos no son sacados de los organelos como los cloroplastos en las hojas, tiende a acumular los nutrientes. Y si a esto le sumamos una deficiencia de calcio, es la tormenta perfecta para que sea la planta colonizada por patógenos, ya sean virus, bacterias, hongos o insectos. Lo mismo en la parte aérea que en la parte subterránea. Si observamos con más detalle la situación del calcio en las membranas y en la pared celular, observamos que al haber una disminución de la disponibilidad de calcio en las membranas, tenemos, número uno, una exudación de azúcares y aminoácidos de las células, debido a que aumenta la permeabilidad de esta barrera, lo que provoca que esto empiece a invadir otras secciones de la célula. Y número dos, tenemos un incremento en la permeabilidad de esta membrana. Lo mencionamos anteriormente, estos son excelentes medios para la proliferación de patógenos. En experimentos se han observado que cuando tenemos una excelente o buena nutrición de calcio y los demás nutrientes, aunque nosotros pongamos un inóculo de alguna bacteria o de hongo, este no podrá avanzar mucho en el tejido, mientras que las plantas que tienen deficiencias nutrimentales son más susceptibles al ataque de estos patógenos. Esto es un hecho bastante que no tiene mucha discusión. Ahora si vemos al calcio
mencionábamos que funciona como un mensajero en la señalización. Aquí hay que recordar de que las plantas, a pesar de que no se mueven o no muestran respuestas grandes al medio ambiente, sí tienen estructuras y moléculas que le indican cómo es la situación externa e interna de la planta. Y en este caso el calcio es uno de esos mensajeros químicos que le indican a la planta la situación de salinidad, sequía, frío o calor que puede estar en su exterior. Y por lo tanto, al percibirse estas señales, se envían a otras estructuras de la célula para la producción, ya sea de regulador de crecimiento o algún otro compuesto que funcione para inducir respuestas al estrés mediante la represión o expresión de genes. Es muy importante para poder producir, en este caso, proteínas que ayuden a mitigar los efectos del estrés abiótico o biótico. Señalización de calcio en plantas. Esto es un incremento transitorio en el calcio citosólico, el calcio que está presente en el interior de las células. Es una respuesta universal a condiciones de estrés vegetal y aspectos críticos para producir una respuesta fisiológica. Como lo mencionábamos, esto es importante para que la planta pueda mantenerse con vida. Los efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia. Debido a su implicación en los procesos de división celular, la deficiencia de calcio produce la detención del crecimiento y la deformación de las yemas terminales, tanto en la parte aérea como de la raíz. Inicialmente el crecimiento de las hojas jóvenes se frena y los entrenudos más cercanos a la yema terminal se quedan muy cortos. Seguidamente se produce un amarillamiento de las hojas jóvenes a partir de los bordes, que posteriormente se puede convertir en necrosis, manchas café negruzco, por la muerte del tejido. Generalmente las hojas se enrollan hacia abajo, del haz hacia el en vez, y pueden producirse amarillamientos en las nervaduras. Si la deficiencia continúa, la yema terminal puede morir. En frutos de tomate aparece la enfermedad denominada pudrición basal del fruto, desorden que se puede presentar aún con concentraciones del calcio suficientes en la solución externa, pero debido a que éste se mueve a través del xilema y no tanto del floema, si hay mucha demanda de agua para la transpiración de las hojas, se disminuye el flujo de agua por el xilema hacia los frutos, provocando la deficiencia de calcio en ellos. La deficiencia de calcio es más común en los suelos ácidos debido a la presencia de iones de hidrógeno o protones que inhiben su absorción. Para corregir deficiencias en el suelo, generalmente tiene que recurrirse al encalado. La fertilización foliar también puede ayudar a aliviar problemas de deficiencia en el corto plazo. Se pueden hacer aplicaciones foliares de nitrato de calcio del 0.75% al 1, o sea, de 7.5 a 10 kilogramos de nitrato de calcio por cada mililitro de agua, o de cloruro de calcio de 0.4 al 0.5%, o sea, de 4 o 5 kilogramos de cloruro por cada mililitro de agua. Estas son algunas recomendaciones generales que se recomiendan para aplicaciones tanto a fruto como foliares. Y si pueden hacerlos al fruto es mucho mejor, porque esto también aumenta la vida de anaquel de estos productos. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. El calcio no produce efectos tóxicos directos, pero puede ocasionar disminuciones en la absorción de hierro, magnesio, potasio, manganeso o boro, generalmente en ese orden, por lo que pudieran aparecer síntomas de deficiencia de alguno de ellos. Y esto es por la gran tendencia del calcio a capturar estos micronutrientes, por lo que se hace necesario aumentar la concentración de estos en las soluciones nutritivas. Si observamos ahora las deficiencias de calcio en diferentes cultivos, pues nos dice que la falta de calcio disponible resulta en el quemado del nuevo crecimiento, muerte del punto de crecimiento y pudrición basal del fruto. Una deficiencia temporal de calcio puede causar amarillamiento de las puntas de las hojas en rápida expansión. Aquí vemos algunos de estos síntomas visibles en plantas de tomate. Observen el cambio de coloración, deformidad de las hojas. También observamos tejido necrótico. Aquí las hojas de las plántulas se distorsionan y desarrollan áreas amarillas entre las nervaduras, una clorosis parcial. El punto de crecimiento muere pronto, por lo tanto el crecimiento se detiene. En plantas maduras, los márgenes de las hojas más jóvenes se tornan cafés y algunas áreas entre las nervaduras se amarillean.
El punto de crecimiento muere y las llamas florales no se desarrollan, por lo tanto no hay producción de frutos. Análisis de la hoja, 0.2% de calcio de deficiencia. Tenemos aquí problemas cuando es menor al 1% de calcio. El rango normal de concentración de calcio en la planta debe estar entre 2 y 4% de la misma. Observando otras hojas, aquí vemos que hay una necrosis y una clorosis en los márgenes de las hojas. En algunos casos los foliolos se vuelven amarillos en la punta antes de que se desarrollen áreas cafés. Si vamos a frutos, aquí observamos un fruto con pudrición basal en la parte apical, la parte de la punta, la que no está pegada a la planta. Madura prematuramente y no es comestible. Este fruto además es más susceptible al ataque de patógenos. La pudrición basal de frutos se desarrolla en frutos que reciben calcio insuficiente. El fruto afectado contiene menos de 0.08% de calcio, mientras que un fruto saludable frecuentemente contiene de 0.12 a 0.25% de calcio. Es por ello que se hace necesario hacer aplicaciones al fruto y foliares de calcio debido a la baja movilidad que tiene por el floema. Además de que esto ayuda a disminuir los daños ocasionados por patógenos. Si vemos los frutos aquí, un estrés de calcio menos severo puede resultar en la formación de manchas hundidas de color café grisáceo cerca de la cicatriz estilar y blancamiento de la parte de la placenta, pudrición basal interna. Cuando la pudrición basal se desarrolla en frutos más jóvenes, se afecta una proporción del fruto mucho mayor. Aquí se muestran 2 grados de severidad de esta deficiencia en frutos de tomate. En papa, aquí la situación es bastante visible. Vemos que la planta se deforma, empieza a cucharearse, o sea, se empieza a deformar las hojas y a empezar a enrollarse sobre sí mismas. Y si vemos los tubérculos, observamos que el centro está podrido y con una gran abertura. Esto significa que no hubo una buena deposición de azúcares, ni tampoco tuvo una mayor resistencia en las paredes al haber una menor contribución de calcio a esta parte de la planta. En papa, pues vemos también una deformidad de las estructuras florales y las yemas apicales, provocando con ello la detención del crecimiento y por lo tanto una baja en el rendimiento de los tubérculos. En otras hortalizas, pues observamos los mismos problemas que en tomate, puntas necróticas o con manchas de color café, frutos deformes. En lechuga vemos que en el corazón se forman también pudriciones que también podrían ser causados por enfermedades, pero esto sobre todo porque los hongos han tenido la oportunidad de colonizar estas zonas más débiles y por lo tanto realizar su ciclo en estas situaciones. En frutas como el manzano, pues observamos zonas hundidas, acuosas, también de color café pardo. Inclusive el corazón también se ve de color café tirando a negro. En frutos como la sandía, la zona apical, vemos también manchas de color café, pudriciones, y en chiles como el bell pepper vemos ahí también zonas hundidas y deformadas debido a la deficiencia de calcio. En maíz observamos que la planta presenta enanismo y deformidad de las hojas con una leve clorosis. Deficiencia de calcio y enfermedades de cultivos. En esta tabla estamos observando lo que sucede cuando tenemos bajos niveles de calcio con respecto a niveles altos. En enfermedades como Erwinia phytophthora, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfi, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Jonathan spot, o sea, esto no es provocado ni por parásito, y bitter pill, estos más bien son síntomas o daños ocasionados por la deficiencia de calcio. Y aquí vemos que tenemos una alta incidencia de estos problemas sanitarios cuando la fertilización de calcio es baja, pero cuando tenemos una nutrición bastante alta tenemos situaciones que van de lo bajo en el grado de severidad a lo medio, lo cual nos indica que podemos nosotros mitigar muchos problemas de fitopatógenos cuando tenemos una buena nutrición de calcio y de los otros nutrientes esenciales para el desarrollo de la planta.
Mencionábamos que el calcio tiene problemas para moverse a través del floema, no así por el xilema, donde se mueve con mayor facilidad, aprovechando la transpiración para poder entrar a la planta. Aquí vemos el fenómeno llamado gutación. La presión de la raíz causa gutación, la exudación de las gotitas que pueden ver en la mañana en las extremidades de las hojas de la hierba o de los márgenes de la hoja de algunas dicotiledóneas herbáceas. Si alguna vez les ha tocado ver plantas antes del amanecer, observarán que en sus puntas o en el limbo de la hoja forman pequeñas gotas. Esto no es producto del rocío, es más bien producto de la presión radical que al absorber agua durante la noche eh, tiene que sacar esta presión y lo hace a través de estructuras especiales de la hoja donde el agua empieza a salir por esta alta presión. Durante la noche, cuando la transpiración es baja, las raíces de algunas plantas siguen acumulando iones y la presión de la raíz empuja la savia del xilema a partes en crecimiento. Entre más agua, entra más agua en las hojas que la que se transpira y el exceso se expulsa como fluido de la agutación. Hay cultivos que necesitan mucho de este fenómeno de presión radical para obtener los nutrientes más que la transpiración. Y eso también puede suceder cuando la transpiración es baja en el día. Sí, todo esto depende de la presión que está en el interior de la planta para que se muevan nutrientes y el agua. La presión de raíz se presenta en el xilema cuando el nivel de humedad del suelo es alta por la noche o cuando la transpiración es baja durante el día. La presión de raíz cuando el agua es absorbida por las raíces mediante la ósmosis, el volumen adicional hace que se acumule presión. Esta presión empuja el agua a través del xilema. El calcio se transporta principalmente por el xilema en el flujo de la transpiración. Consecuentemente, los órganos de la planta que tienen baja capacidad de transpiración y rápido crecimiento, tales como frutos, tubérculos y brotes, contienen bajas concentraciones de este elemento. Si la transpiración se reduce por cualquier razón, el suministro de calcio de los tejidos en crecimiento rápidamente será inadecuado, por lo cual es recomendable hacer aplicaciones foliares y al fruto de fertilizantes ricos en calcio, como ya lo habíamos mencionado. Los daños por el estrés fotooxidativo pueden ser mayores cuando la planta presenta deficiencias nutrimentales, mermando el rendimiento y la calidad de la cosecha. En situaciones de alta irradiación solar, altas y bajas temperaturas, sequía, se hace necesario proveer al cultivo de la cantidad suficiente de nutrientes. En el caso del calcio, este ayuda a mejorar la actividad de las xantófilas, disipando parte de la energía luminosa en forma de calor. Si nosotros observamos las xantófilas, otro pigmento fotosintético de la familia de los carotenos, cuando las plantas disminuyen su producción de clorofila y sobre todo cuando empieza el cambio de estación, o sea, cuando pasamos del verano al otoño. Y como pueden ustedes ver, esta molécula ayuda a disminuir los daños ocasionados por el exceso de luz. Y eso se ve sobre todo en regiones como el sur de Sonora o el norte de México en general, donde tenemos alta irradiación solar. Otro hecho importante que hay que recalcar es que la cal y el yeso pueden cambiar el pH del suelo y esto es porque son ricos en calcio. Y nos dicen que dependiendo del pH del suelo, el uso de caliza y dolomita, denominadas como cal agrícola, y cal, COH y calidra pueden ayudar a aumentar el pH de suelos ácidos, además de ser fuente de algunos nutrientes. Sí, pero esto es para situaciones de ciclo, no es una solución permanente. Una solución más permanente sería incrementar la cantidad de materia orgánica del suelo y continuar con estos tratamientos con estas cales agrícolas. Mientras que en suelos con pH altos, alcalinos o básicos, se recomienda la aplicación de yeso agrícola o sulfato de calcio dihidratado, que ayuda a disminuir los problemas ocasionados por el sodio y funciona como fertilizante, además de ayudar a disponer en el suelo de más azufre y calcio, debido a que el sodio y los cloruros que forma tienden a capturar fácilmente el agua y esta capturar a otros nutrientes, lo que hace que no estén disponibles para todos los cultivos. La situación que tenemos aquí en el sur de Sonora son los suelos alcalinos. En el sur de México la situación es la de los suelos ácidos, debido a la alta precipitación que hace que se laven más nutrientes que en el norte de México, en donde tenemos una alta evaporación y donde las sales tienden a acumularse más. Entonces, aquí vemos en las fotografías los diferentes métodos de aplicación de cal y yeso en campo abierto y en un invernadero.
Por lo tanto, se pueden hacer aplicaciones a mano y después reincorporarlo con el arado en las dos situaciones. En el caso del yeso, entre más sodio tenga nuestro suelo, mayor debe ser la aplicación de este producto para disminuir el pH. Y en el caso de la cal agrícola, lo que hace es incrementar este pH, pasarlo de 5 a 5.6 a 6, dependiendo de la situación. Y bueno, con esto terminamos la presentación de hoy. Espero que haya sido de su agrado y los vemos en la siguiente.